Bueno, buenas tardes, señora Marinés. Primero que todo, quiero agradecerte por estar aquí, por permitirnos eh, unos minutos de tu tiempo para realizarte esta segunda entrevista, ya que en la primera entrevista nos dimos cuenta que hubo algunas preguntas que no hicimos, que nos faltaron algunos temas por abordar, así que por eso estamos aquí nuevamente. Y el primer tema, la primera pregunta que quisiera realizarte es respecto a la vida de tu padre, ya que en la primera entrevista nos comentaste que no lo habías conocido, que él ya había fallecido, así que quisiera saber qué te contaron sobre tu padre, qué te dijo tu mamá sobre tu padre o lo que sepas sobre la vida de él. Mi mamá siempre contaba que él era muy buena persona y que la gente lo quería mucho porque él iba a los pueblos y andaba por todas las veredas y él le amansaba los caballos a la gente y había veces que la gente era muy pobre y no les cobraba nada. Entonces toda la gente lo quería mucho y lo conocían. En todo Cundinamarca lo conocían. Perfecto. ¿Y tu mamá en algún momento te comentó ella cómo se conoció con tu papá? Sí, ella me comentaba que como él iba a las casas a amansar los caballos, él llegó allá a la casa donde mis abuelos y él ya lo conoció. Listo. También quisiera saber cómo fue tu niñez y tu adultez y cómo pasaste la vida sin una figura paterna. ¿Cómo fue haber vivido sin un padre? Porque tenía a mi abuelito y tenía a mi abuela y tenía a mi mamá. Y entonces mi abuelito, él hacía de papá. Y había que respetarlos y quererlos con cariño y todo. Y en el campo no es como ahora, que ahora ya la gente se desbarató. En el campo eso era distinto, ya se conocía todo, se sabía todo. Uno tenía que cumplir con la iglesia, con el catecismo, con los rosarios, con las misas, los domingos y los rosarios de los que pertenecían al mes, el mes de María, el mes del Sagrado Corazón. O sea que tuviste a tu abuelito como tu papá. Como mi papá, sí, porque él nos quería mucho y él nos quería, se puede decir. Perfecto. Ahora, otra pregunta que no abordamos en la primera entrevista fue respecto a tu matrimonio. Quisiera saber cómo fue tu matrimonio, cuántos años duraste casada. Pues el matrimonio ya lo conocí porque llegó a la casa, llegó a conocer a la casa y todo eso, y ahí nos conocimos y ahí nos casamos. ¿Y cuántos años duraste casada? ¿Cuánto fue que dijimos? Bueno, ocurrió una pequeña falla técnica y por eso tuvimos que retomar el video, pero estábamos en la pregunta, señora Marinés, en la que yo te preguntaba cómo fue tu matrimonio y cuántos años duraste de casada. De casada 40 años. ¿Y tu matrimonio cómo fue? Y mi matrimonio era un matrimonio sencillo, en la iglesia, con todas las de la ley. Listo. También quisiera preguntarte respecto a la vida de tu esposo, en la que se dedicó mientras vivía. Vivíamos de señalizaciones, que teníamos, montamos una pequeñita industria de hacer avisos plásticos y con eso, en eso trabajamos muchos años, yo no me acuerdo cuántos años, pero con eso trabajamos muchos años. Hasta que él falleció. Hasta que él falleció, sí. ¿Y después qué pasó con la empresa? Se acabó. Perfecto. Ahora también quisiera preguntarte sobre cómo era él como esposo. Como esposa era buena persona, cumplidor de sus deberes, de sus compromisos, de todo. Muy honrado, eso sí, exacto, honrado lo que decía, eso era, él era muy honrado en toda forma. Y él, aparte de la señalización, tuvo otros oficios, otros trabajos. No, eso fue lo único que tuvimos. Listo, señora Marinés. También quisiera preguntarte respecto a la vida de tu hijo. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando tu esposo falleció? ¿Y cuánto tenía? Por ahí tendría unos 38, 35, 38. ¿Y actualmente cuántos años tiene tu hijo?
como 65. Listo. ¿Y él a qué se dedica? Pues contanos sobre la vida de él. Ah, sí, él se dedica en su oficina. Él trabaja ha trabajado toda la vida en la Procuraduría. Y él es economista. ¿Y qué más nos puedes Ya contar? trabaja. ¿Sigue trabajando o ya se pensionó? En estos días se debe pensionar ya, porque allá fue la única parte que entró a trabajar y siguió trabajando. Y ya lo van a pensionar. ¿Y qué más nos puedes contar sobre la vida de él? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Él se ¿Tienes casó- nietos? Él se casó y tuvo dos hijas. La una se casó, la otra no se ha casado y tiene un nieto O sea que tienes 2 nietas y un bisnieto. y un bisnieto. ¿Y qué nos puedes contar sobre la vida de ellas? ¿Cómo son ellas como nietas? ¿La relación que tienes tú con ellas, con tu bisnieto? Con el bisnieto muy querido, muy obediente, muy juicioso. Y yo le enseño lo que le puedo enseñar del primer año, que ahora en los colegios no enseñan como antes enseñaban todo, historia patria y todo eso, ahora no enseñan eso. Yo le enseño, le trato de enseñar que aprenda las cosas, que aprenda la vida sobre Bolívar y sobre Policarpa Salabarrieta, lo que de chiquitas nos enseñaron a nosotros. Ahora no enseñan eso. Entonces yo procuro enseñarles lo que no les enseñan ahora que un niño debe saber. Y él es muy pilas y él aprende todo. ¿Y cuántos años tiene? 7. 7 años. ¿Y con tus nietas tú cómo fuiste como abuelita? Como abuela fui buena abuela porque a los hijos hay que corregirlos. En cambio ya a los nietos ya es distinto, ya como que los consiente uno más y ya no hay, ya para uno como abuelo ya no los corrige tanto porque ya uno ve la realidad de la vida, entonces ya no hay que corregir tanto. Entonces fuiste una abuelita más cariñosa. Sí, Y me imagino que con tu bisnieto eres aún más más cariñosa. cariñosa, sí, pero a él le enseño las cosas. Te gusta enseñarle mucho sobre historia. Sí, sobre historia que aprenda, porque como ahora no enseñan. Listo, señora María Inés. Ahora vamos a darle como un giro a las preguntas y te quiero preguntar pues más cosas sobre ti, sobre lo que te gusta. Quisiera preguntarte sobre tus afinidades políticas. Ah, sí, por familia. Mi familia era conservadora, pero a mí no me gustaba ser conservadora, yo soy liberal, pero no soy desmedida, bochinchera ni nada de esas cosas. Yo respeto a la gente, respeto todo y doy mis opiniones, sanas y buenas como deben de ser. ¿Y cómo decidiste llevarle la contraria a tu familia? Porque si ellos eran conservadoras, ¿cómo tomaste ese camino de ser liberal? Porque yo veía que tenían muchas equivocaciones ellos. Entonces yo no podía seguir las equivocaciones de ellos, entonces por eso yo prescindí de eso y resolví hablar la verdad como eran las cosas. ¿Y cómo te diste cuenta que estaban equivocados? ¿Leíste, te informaste por periódicos? No, naturalmente en las reuniones y en los días de las elecciones y de todo eso yo veía que estaban equivocados en todo lo que hablaban. Listo, señora María Inés. También quisiera hacerte una pregunta respecto a tus gustos musicales. ¿Te gusta algún tipo de música? Cuando eras joven, ¿qué escuchabas? ¿Ahorita qué escuchas? Pues cuando era joven, a uno de joven le gustan las canciones de jovencitas y de cosas así. Pero a mí me ha gustado mucho la música clásica, oírla. Porque como no la puede uno aprender por el idioma, pero me gusta oírla. ¿Y ese gusto fue como infundido por alguien o porque tú misma lo descubriste? Porque yo descubrí, porque a mí me gustaba esa música. Y respecto a los libros, ¿cuántos libros has leído? ¿Tu libro favorito? Ah, yo he leído los libros de historia patria, historia sagrada, historia patria, el catecismo, que es por obligación aprenderlo. Perfecto. ¿Y algún deporte? ¿Te gusta algún deporte? ¿Lo practicaste en tu juventud? En mi juventud el deporte que practicaba era caballo. Que me gustaba montar a caballo hasta de noche. Cogía los caballos y en los potreros me ponía a correr, a apostar carreras con mis hermanos, a la luz de la luna. ¿Y ahorita no te llama la atención ningún deporte? Pues ahorita ya no, porque ya los deportes ya de aquí ya son distintos. Perfecto. También otra pregunta que se me saltó a hacerte es ¿con quién vives actualmente? Pues vivo solo en mi apartamento porque el hijo vive aparte en su casa. Yo aquí vivo sola.
¿Tu hijo se casó? Sí, él se casó O sea, vive con la esposa. con la esposa y las hijas. La una ya es casada y vive aparte, pero vive con la otra. Listo. También te quiero hacer otra pregunta de qué cambios tú has percibido en tu vida o qué cambios tú has notado que has tenido cuando empezaste a entrar en la etapa de la vejez. No, la vejez es muy bonita y uno tiene que aceptarla tal como viene, con el tiempo, como viene y como es. Es muy bonita, uno tiene que llevarla tal como es. No mortificarse, que hay gente que se mortifica que porque están viejos, no. Eso es el camino de la vida. Eso tiene que ser así. Y gozar uno lo más que pueda. En la comida, con los vecinos, ser uno constante y ser buena persona. Y respecto a la comida, bueno, ya que lo mencionaste, ¿tú te cuidas de la alimentación? O sea, ¿cómo has hecho para tener esa vida tan sana y para llegar a tantos años? Porque en la casa ni se fumaba, ni se tomaba, ni nadie parrandeaba. A las 6 de la tarde había que rezar el rosario y irse uno a acostar para levantarse a las 6 de la mañana, a hacer el oficio, a ver del campo y a ver de los animales y de todo. Listo. También quisiera saber si tus opiniones o si tu visión de la vida ha cambiado a como eras joven y a como es ahora. ¿Tú ahorita cómo ves la vida? Ya a tus 96 años. Pues ya no es la misma vida de chiquito uno, de joven, que le gustaba conversar, le gustaba ir a la iglesia, lo que había que ir a hacer. Ya el tiempo ya no permite eso, ya tienen que estarse en la casa cuidando lo que hay, porque ya en lo oscuro no puede uno coger por allá camino, sino estarse en la casa y tener como más quietud. Listo, señora María Inés. También quisiera preguntarte sobre cómo era el papel de la mujer en la época en la que tú naciste o en tu adultez, pues porque el papel de la mujer a medida del tiempo ha cambiado. Antes, ¿cómo veían a la mujer? O sea, ¿en qué se desempeñaba? No es como ahorita, que las mujeres son más libres, como era antes. No, en esa época la mujer no era libre porque si era chiquita o volantona, estaba bajo el dominio y el manejo de los padres. Ella no podía salir de la casa sin saber para dónde iba, ni qué iba a hacer, y tenía que hacer lo que una mujer debe de hacer y aprender. Desde chiquita aprender los oficios de la casa y no salir a escondidas ni cosas por el estilo como ahora. La vida era más sana. Perfecto. O sea, ¿qué opinión tienes tú sobre el papel de la mujer hoy en día? Pues que ya se han pasado del cuento de mujer, ya se manejan solas, ya andan solas, de día, de noche, lo que sea, ya protestan, ya antes no había ni siquiera ese derecho a protestar. ¿Pero lo consideras como algo bueno o como algo malo? Pues sí, unas cosas vienen en bien y otras vienen en mal, como todo en la vida es así. Señora. Que todo bien trae su bien y todo mal trae su mal. ¿Y antes el papel del hombre cómo era? Era muy machista. La mujer tenía que vivir bajo el dominio de él y lo que él hablaba y lo que él mandaba. Desde chiquita en la casa con los padres. El padre era lo que él dijera. Y ya grande, cuando se casaba, pues lo que el marido dijera, no tenía derecho la mujer a contestar ni a decidir, si no era lo que el esposo dijera. Hoy día no, hoy día ya hay esa libertad para bien. ¿Y tú dentro de tu núcleo familiar viviste ese machismo con tus abuelos, con tu esposo? Con mis abuelos lo viví, ya con el esposo no, porque ya al mismo tiempo iba formándonos a las mujeres y dándonos capacidad para protestar en lo que fuera, como hasta ahora vamos. Muchas gracias. Y ya por último, la pregunta que me gustaría hacerte es si tienes algún sueño o alguna meta que no pudiste cumplir. No, yo todo lo que he pensado, Dios me ha dado tiempo para hacerlo. Yo me dedico a lo natural, a lo que es, y no forzo nada, ni hago lo indebido, porque para eso tienen los 5 sentidos. No hace uno cosas indebidas para que después tenga que arrepentirse o hacerle maldad a la gente, no.
O sea que ya a tus 96 años, señora María Inés, ¿te sientes realizada? ¿Sientes que hiciste ya todo en la vida? Sí, eso sí es cierto, ya todo, ya no tengo nada que me pese de no haber hecho en eso, sobre todo cosas buenas, trabajo, juiciosa. Nunca tomé, ni fumé, ni parrandié. Por eso tengo estos años sanos así, yo no me quejo de nada. ¿Y hasta qué edad esperas vivir? ¿Hasta qué años esperas Yo vivir? creo que mi Dios me debe tener por ahí 10 o 20 años más. Que así sea, señora María Inés. Bueno, muchas gracias, señora María Inés, nuevamente por pues, permitirnos conocer sobre tu vida y ya. No, con mucho gusto y con mucho cariño.